Un tema que se suele discutir mucho entre católicos y evangélicos es el tema de la Virgen María. Como saben ustedes, usualmente los evangélicos aducen que la Virgen María no fue virgen después del parto, que tuvo otros hijos, y se basan en un par de pasajes bíblicos bien frágiles, ¿no? Primero, en el pasaje evangélico que se refiere a que Jesús fue su hijo primogénito, y luego en el pasaje evangélico donde se nos narra que estaban María y los hermanos de Jesús en un día en que Jesús estaba predicando y el pueblo justamente le avisa a Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos, ¿no? Lo que nuestros hermanos separados no comprenden es que primero el término primogénito se utilizaba para describir al hijo primero, aunque después no se tuvieran más hijos. Existen tumbas hebreas y griegas donde se dice acá yace esta mujer que murió dando a luz a su hijo primogénito. Si murió dando a luz a su primer hijo, es obvio que no tuvo más hijos, ¿no? Y demuestra que el término primogénito se utilizaba solamente para describir a quien era el primer hijo, aunque después no vinieran más. Y luego, respecto del término hermanos, el concepto tanto hebreo como griego y el uso de esa palabra era para referirse a la familia extendida horizontalmente, primos, primos segundos, primos hermanos, etcétera, ¿no? Y en consecuencia no se refiere a la existencia de otros hermanos que fueran hijos de la Virgen María. Y el argumento más contundente solamente desde el punto de vista bíblico es que en el pasaje de Juan 19:27 nosotros vemos que Jesús encomienda a su madre, ¿a quién? ¿A alguno de sus supuestos hermanos? ¿A algunos familiares? No hay ninguno presente. Le encomienda a María a Juan. Si Jesús hubiera tenido hermanos, hijos de María, ¿ustedes creen que hubiera cometido la ofensa insultante, espantosa, de encomendar a la madre a otra persona que no es su familia, que no son sus hijos? Eso sería impensable y es absurdo. Si Jesús le encomienda a su madre, a Juan, a su discípulo amado, a quien él consideraba espiritualmente como hermano, lo hace precisamente para demostrar que su madre se queda sola e intacta, ¿no? Pero tal vez el argumento más importante es el hecho que nosotros los católicos rechazamos el concepto evangélico de que es necesario demostrar todo a través de la Sagrada Escritura. Ni siquiera la Biblia dice que todo tiene que estar en la Biblia, ni siquiera la Biblia dice eso. Peor todavía, en el epílogo del Evangelio de San Juan se nos dice que si todas las palabras de Jesús se escribieran en libros, no habría lugar sobre la tierra para tantos libros, ¿no? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que además de la Biblia hay fuente revelada de estas palabras de Jesús valiosas que se han ido transmitiendo de generación en generación y de país a país y de lugar a lugar. Entonces, obviamente, para nosotros los católicos, el magisterio, es decir, todo aquello que se nos enseña que es necesario para nuestra salvación, no solo nos llega a través de la Biblia, nos llega también a través de la tradición divina. Y en ese sentido nosotros tenemos que comprender que las grandes preguntas que los evangélicos hacen respecto de la Virgen María son preguntas que no ponen el peso de la prueba sobre nosotros, que no nos cuestionan a nosotros, sino cuestionan más bien la mentalidad evangélica. Y evidencian que en el fondo, aunque los evangélicos digan usualmente que ellos reconocen que María tiene un papel fundamental, que fue una buena cristiana, ¿no? Y que fue un buen ejemplo, pero nada más, ¿no? Aunque digan eso, la realidad es que existe entre los hermanos separados, entre los evangélicos, una mariofobia, una fobia, un desprecio, un rechazo a la Virgen María, ¿no? Y esto se nota en cosas tan sencillas como esta. Cuando uno escucha a un ministro protestante, a un ministro evangélico, lo va a escuchar predicar encendidamente de muchas figuras femeninas del Antiguo Testamento, Judith, Esther, Ruth, ¿no? Y sin embargo, nunca se le va a oír hablar de la Virgen María en una prédica como una mujer ejemplar.
obviamente acá cabe una pregunta razonable, ¿no? Si es que ellos creen que María fue una mujer ejemplar y además la gran mujer del Nuevo Testamento, ¿por qué sí elogian las virtudes de las mujeres del Antiguo Testamento y no elogian nunca el papel de María, Madre de Jesús? Simplemente porque ellos tienen una resistencia a María, y esa resistencia es heredada de Lutero. A Lutero le incomodaba por su mismo desorden sexual, que no lo estoy inventando, él mismo lo admitió, le incomodaba la idea de una mujer virgen. Y en consecuencia inventó básicamente, porque fue una invención, que la Virgen no había sido virgen, que no tenía por qué recibir veneración de parte de los cristianos, que lo único que importaba era Jesús. Pero, lamentablemente, las pruebas de la Escritura y de la tradición demuestran lo contrario, y quienes tienen que demostrar que es verdad su postura no somos los católicos, sino los protestantes. Que tengan un buen día.